Hoy vamos a ver el aspecto crítico del decreto legislativo 1532, donde esto fue publicado pues el día 19 de marzo y parte de este decreto legislativo habría entrado en vigencia a partir del día siguiente a su publicación, es decir, el 20 de marzo del año 2022. Y otra parte podría tratarse, no podría diríamos, porque ya en el camino vamos a analizar un poco esto, aplicarse a partir del 1 de enero del año 2023. Pero dentro de este contexto lo que tenemos que ver es de que ¿a quién se considera sujeto sin capacidad operativa? Pues para esto tenemos a aquella persona que no tiene los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos financieros, ¿no? La cual, o sea, prácticamente hablamos de una empresa que no tiene nada, solamente ventas, o no puede sustentar las ventas. Pero lo que esto sí, al compararlo con el artículo 44, inciso A de la ley del IGB, inciso B de la ley del IGB, estaríamos hablando de que estaría modificando a ese artículo. ¿Por qué? Porque ese artículo 44, inciso B, se refería a la simulación relativa. Es decir, no había una simulación absoluta y anteriormente pues no interesaba si tenía capacidad operativa o no tenía capacidad operativa, simplemente si podíamos sustentar con la bancarización dentro de los 4 meses, pues nos reconocían el crédito fiscal del IGB. Pues con esta norma, el 1532, en su artículo 3, ha señalado ya que prácticamente lo estaría modificando. ¿Por qué? Porque si no tiene capacidad operativa, ¿no? Como es lo que mencionamos, materiales, humanos, financiero, prácticamente sería una operación simulada y ya no sería aceptado, ¿no? Así lo bancarices dentro de los 4 meses, ya no sería aceptado. Es decir, vemos que, es decir, pues era el crédito fiscal, en ese sentido, vemos que ambas normas están chocando, ¿no? Entonces, pues esperemos que el reglamento aclare este punto de vista, aclare en este extremo, ¿no? Otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es el artículo 4 de este decreto legislativo 1532. Este decreto legislativo 1532 pues, nos señala que tanto la carta como el requerimiento se va a guiar por el reglamento. Hoy estamos 12 de junio y sin embargo pues hasta ahora no ha salido ni el reglamento que pueda decirnos cuáles son los requisitos que va a tener esta carta, los requisitos que va a tener este requerimiento. En ese sentido pues hay un aspecto crítico que ya entró en vigencia y sin embargo no tenemos el reglamento. Otro de los puntos que también críticos, que también podríamos, es con respecto a los descargos. Dice que cuando se impute la responsabilidad de sujetos sin capacidad operativa, tenemos 30 días hábiles para hacer este descargo. Sin embargo, que también tú puedes solicitar una prórroga. Dice que esta prórroga se te va a dar por 5 días y es automática. Acá habría que analizar un poquito. Porque esto es lo que pasa, el decreto Supremo 085/2007 ha establecido que se debe pedir la prórroga antes del vencimiento de los 3 días para presentar los documentos. También similar acá se mantiene lo mismo, pero dice que la prórroga es automática, es decir, al parecer no se va a tener que sustentar objetivamente el pedido. Es por eso que tendría que el reglamento señalar a qué se refiere con prórroga automática, o simplemente lo pido y me dan automáticamente. Pareciera que fuera así. Otro también que tenemos que ver es con respecto a lo que es que este periodo que se va a aplicar para el sujeto sin capacidad operativa hablamos de un máximo de 5 años, un periodo de 5 años. Cuando analizamos nosotros y vemos que si esto es grave, permanece 5 años, prácticamente coincide casi con algunos casos con la prescripción para guardar documentos,
como la prescripción de la deuda tributaria. Pero sin embargo, cuando nosotros analizamos con respecto a las multas que se impone la SUNAT de acuerdo a la frecuencia cuando hay comisos, o las multas que se canjean para los transportistas que incumplieron los requisitos en el llenado de la guía de remisión, esta frecuencia se usa así han pasado los 10 años. Entonces resulta contradictorio que para algo más menor se siga manteniendo la frecuencia, mientras que para este caso se esté aplicando solamente los 5 años, ¿no? Entonces, pues, o sea, tenemos que ver este tipo de cosas que está pasando, algo contradictorio, ¿no? Otro de los casos que también encontramos dentro del decreto legislativo 1532, lo encontramos en el artículo 8 de este decreto legislativo, la cual hace mención que cuando recaiga en el sujeto sin capacidad operativa, dice que se dará de baja los comprobantes físicos. Inaudito, la verdad, contradictorio. ¿Por qué? Porque los comprobantes físicos ya dejaron de circular a partir del 1 de junio del año 2021. Mediante resolución de superintendencia, la 028/2021, la Administración Tributaria obligó que a partir del 1 de junio del 2021 ya se emitan los comprobantes electrónicos. Entonces, esta norma pues va a dar de baja algo que ya no se usa. Resulta pues contradictorio y esperemos el reglamento. ¿Qué cosa es lo que nos va a decir? Ahora, también se está escuchando la discusión en cuanto a la primera disposición complementaria final, que habla sobre la inconstitucionalidad de algunas normas que muchos colegas estamos escuchando. Y acá viene el punto en discusión. ¿Por qué? Porque la norma dice que se aplica a partir del 1 de enero del año 2023 y sin embargo se aplica a los comprobantes de pago a partir de la fecha de publicación, es decir, a partir del 20 de marzo. Entonces acá nace la discusión que se está aplicando retroactivamente. En primer lugar, el artículo 109 de la Constitución Política del Perú establece expresamente que las normas entran en vigencia a partir del siguiente día de su publicación, ya sea en parte, o se puede prorrogar su vigencia para una posterior fecha. En este sentido, pues, la norma podría decir que se aplican los comprobantes de pago, ¿no? Entonces, y las otras normas que acompañan, los otros artículos que acompañan a este artículo, a este decreto legislativo, sería aplicable a partir del año siguiente. Ahí no habría inconstitucionalidad. Lo que sí sorprende es de que diga que este decreto legislativo, ¿no?, se aplica a partir del 1 de enero del año 2023. ¿Y por qué? Porque debería haber hecho la excepción, salvo excepción, ¿no?, los documentos emitidos que se aplicará a partir del 20 de marzo del año 2022. Como dije inicialmente, pues la norma, la ley constitucional, el artículo 109, señala expresamente que se puede aplicar en parte la norma y posteriormente la otra parte. Ahí no le veo la inconstitucionalidad. Sin embargo, donde encontramos la inconstitucionalidad es en cuanto a que estos comprobantes de pago que se lleguen a emitir, ¿no?, y esto lo encontramos en el artículo 9, ¿no?, señala expresamente que estos comprobantes de pago no darán derecho a usar como crédito fiscal ni costo o gasto. Y ahí sí viene el problema. ¿Por qué? Porque estaría modificando la ley del impuesto a la renta. Porque, como todos conocemos, de acuerdo al artículo 7.4 del texto constitucional, establece expresamente que las normas de periodicidad anual, como es el caso del impuesto a la renta, entra en vigencia a partir del año siguiente de su publicación. Igualmente, la norma 10 del Código Tributario establece también lo mismo. Entonces, pues, ¿cómo queda esto? Estaría contraviniendo el texto constitucional. Pero, sin embargo, se habla de una inconstitucionalidad, que si bien es cierto, si esto fuera declarado inconstitucional, de acuerdo al artículo 204 de la Constitución Política del Perú, esto sería
recién aplicable a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, imagínense, ¿cuándo saldría ya esa inconstitucionalidad? ¿De acá a cuántos años? Y sería aplicable a partir del siguiente día de su publicación. Entonces, no es tan sencillo decir de que al ser declarado sería nulo, no. Sería recién a partir del día siguiente de su publicación, de acuerdo al artículo 204 de la Constitución Política del Perú. Entonces, pues, tenemos que analizar y esperemos pues el reglamento para poder discutir, pero entre estos aspectos críticos que hemos encontrado, ¿no? Entonces, esto es cuestión de un análisis más severo que tenemos que reunirnos para verlo cómo se va a desarrollar y esto cuando salga el reglamento.